¿Me escuchás? Sí. No me escuché. Por ahí escribí que sí. No tiene micrófono. Hablamos de esa computadora. Ah, no tiene. Adriana, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Daniel. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, Sí, te escucho, Daniel. ¿Vos me escuchás a mí? Ahora sí. Hola, Daniel. ¿Me escuchás o Sí, no? Dale. ¿Quiénes son los que están presentes? Fuera de Sol Puerto y Ramiro Morales. Cáceres, profe. Cáceres. Cáceres. ¿Quién más? Velázquez, bien. Acosta, profe. ¿Quién? Acosta Diana. Costa. ¿Colmenares está? No. Sí, profe. No, es que perdón. no se había activado el micrófono. Bien. ¿Quién más está? Nieva Ágreda, profe. ¿Barrios? No. Teresita Ágreda. Nieva Ágreda, sí. ¿Quién más? Navarro, profe. Navarro. Bueno, son los que han venido el otro día. ¿Alguno ha quedado sin nombrar? ¿O ahí están todos? Bueno, serían Ahí todos. están todos. Un aviso para el próximo miércoles, si Dios quiere. Salvo Colmenares, los excepcionales no van a rendir el escrito. Colmenares, vas a rendir el mismo ejercicio que no podés resolver. ¿Estamos? ¿Me escuchás bien, Colmenares? Sí, profe. Bueno, vos vas a rendir el mismo Sí, ejercicio. sí, le escucho. Bueno. Sol Coelho, Navarro, Morales, no me acuerdo quién más, eran 4. ¿Quién es el que me estoy olvidando? Velázquez. Velázquez. Los 4 restantes directamente no van a rendir escrito. ¿Me entienden? Es un tema que yo he charlado con el secretario académico y me dijo que eso lo dejaba a criterio de cátedra. Creo que ni la profe Adriana, ni la profe Lama, ni la profe Julia, ni el profe Gonzalo van a poner reparo sobre este tema. ¿Entienden? Colmenares va a rendir porque ella no aprobó el escrito. Por eso va a rendir. Pero va a rendir el mismo ejercicio. Bueno, eso que quede bien claro. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Aquí la profe Adriana había pedido que se le dé esta clase de consulta, que más que clase de consulta va a ser una clase orientativa del tema tabú del llamado anterior, es la historia de las normas contables y de las normas legales referente al ajuste por inflación contable. O sea que lo único que tienen que hacer es estudiar el material que ha preparado la profe Florencia y también que agregó la profe Adriana. ¿En qué consiste ese material? En los libros. Nada más que acá van a tener todo en una sola parte. Se agrupan todos los autores en una sola parte. Y esto va a comenzar, fíjense ustedes, con el principio de contabilidad generalmente aceptado de moneda de cuenta. Porque en la década del 60 no había ley de sociedades comerciales. No había. No había resolución técnica 6.
no había resolución técnica 2. Estaban los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y ahí estaba el principio de moneda de cuenta, que vendría a ser el que nuestra doctrina contable, el marco conceptual del RT6, le llama unidad de medida y que también se repite en la resolución técnica 17, 41 y 42. Entonces, ahí la profe Florencia ha preparado los PowerPoint. ¿Quién se anima a leer? A ver, Sol, vos que sos la lectora del grupo. Bueno, profe. A ver, ¿qué tenés de moneda de cuenta? No sé si ustedes lo han visto en primer año, pero el principio de moneda de cuenta ya tenía frases alusivas a la pérdida del poder adquisitivo. Lo que no hicieron los autores de los principios de contabilidad generalmente aceptados es establecer cuál era el mecanismo de ajuste, pero sí dejaron sentadas las bases de que había que buscar esos mecanismos de ajuste para corregir los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda causados precisamente por estos problemas de la economía, que yo les llamaría enfermedades propias de la economía, como es la inflación y como lo es la deflación. Obviamente nos vamos a centrar en la inflación. ¿Me entienden, chicos? Entonces, Sol, por favor, léeme el principio de moneda de cuenta. Reitero, es el equivalente a la unidad de medida de los modelos contables. Dale. Dice, principio de la contabilidad generalmente aceptado en 1969. Dice que la elección de la moneda de cuentas es el dinero de curso legal. Cuando la moneda no es un patrón estable, es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos de ajuste. Es lo que está acá en pantalla. Sí, perfecto. Entonces, ¿eso está claro? Ese es el primer principio. O sea que, si preguntamos, ¿los principios de contabilidad generalmente aceptados traían algo alusivo a las variaciones del poder adquisitivo de la moneda? Sí. Está la frase, reconocen. Y ellos dicen, hay que buscar un mecanismo de ajuste. Obviamente, esos mecanismos de ajuste aparecen con la resolución técnica 2 del año 76. Luego complementada ya por marzo del 77. Y quizás esa resolución técnica 2 es la que tiene doctrina sobre rubros monetarios, rubros no monetarios, porque era muy completa. Obviamente no está vigente, Entonces yo pediría que solo vayas viendo los PowerPoint de la pantalla para que se vayan ubicando. A ver, Sol. Sí, profe. Ahí está la profe cambiando. Bien. Después está el artículo 321 del Código Civil. No, es de la... ¿Qué del CCCN? Código Civil y Comercial de la Nación. Comercial. Ah, bien, está bien. Bien. Dice, la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse. Para un ratito. Ustedes tienen que saber que antes de la vigencia del Código Civil y Comercial unificado, a partir de agosto del 2015, estaba el viejo Código de Comercio. Y en el viejo Código de Comercio había artículos referentes a los libros de contabilidad. Y lo que pedían esos artículos
es algo similar a lo que pide el 321 que acaba de leer Sol Cueso. ¿Qué pedía? Exactitud. Y ustedes saben que la contabilidad no es exacta. Basta con recordar el requisito o el atributo de la información contable de aproximación a la realidad económica. La contabilidad no es exacta. Sin embargo, desde lo legal, ya desde el viejo Código de Comercio, se nos pedía veracidad y exactitud. O sea, esas operaciones debían registrarse en los libros del comerciante. Hoy no hablan de comerciante, ¿sí? Pero en aquella época decía así, de manera tal que se pueda identificar las partidas deudoras y acreedoras, un activo, un pasivo, y si una cuenta era del estado de resultados, que antes se llamaba cuadro demostrativo de pérdida y ganancia, pero pedía veracidad y exactitud, tal cual más o menos lo dice el artículo 321 actual del Código de Comercio y Civil unificados. Entonces, fíjense, chicos, que esto tiene radical importancia. Ustedes mañana o pasado se van a recibir. ¿Y cómo le hacen entender, por ejemplo, a un juez, si son peritos, contadores, o si son síndicos concursales, cómo le hacen entender de que la contabilidad no es exacta? Y van a tener que hablar, supongamos que rigieran los actuales atributos o requisitos de la información contable, el marco conceptual de la RT 16. Y tienen que ceñirse a ellos. Por eso es que a ustedes les falta lectura. Le falta lectura. Seguí leyendo Sol Cueso. Esto es, ustedes tienen los PowerPoint y van a tener el material. Lo que tienen que hacer es estudiar. No hay otra. A ver, Sol, seguí leyendo. Bien, después tenemos la Ley de Sociedades Comerciales, que dice, la Ley 22.903 en el año 1983 incorpora el artículo 62, donde establecía que los estados contables deben confeccionarse en moneda constante. Bien. La vieja Ley de Sociedades Comerciales, 19.550, es de principios de la década de 1970. Estaba el artículo 62 ya en aquella época. Lo que hacen en septiembre de 1983, algunos meses antes de que el país volviera a la democracia, es mediante la ley 22.903 agregar un párrafo en el artículo 62 referente a estos ajustes, y donde precisamente dice que los estados contables de periodos completos o intermedios deben ser confeccionados en moneda constante. ¿Me van siguiendo? Y ese artículo nunca fue derogado. Nunca fue derogado. Sigue existiendo. Nunca estuvo en juego ese artículo. ¿Me van siguiendo? Fíjense por qué es tan importante saber este tema. Un contador lo debe saber. Porque nosotros somos los médicos de los estados contables, si me permiten la expresión. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Saber reconocer, saber medir y saber exponer, que son las tres patas de la mesa
grande que es la contabilidad. Reconoce, mide y expone. ¿Qué es reconocer? Ustedes lo saben. Es identificar un activo, un pasivo, patrimonio neto, un ingreso, un gasto, una pérdida, una ganancia. ¿Y a dónde tienen las pautas para identificar? En el marco conceptual del RT 16. Ahí tienen. ¿De dónde sacan las pautas de medición? De la sección 6.2 del RT 16. Porque ahí están dados los criterios que en última instancia nos tienen que permitir la medición primaria, o lo que es lo mismo la medición a fecha de balance, o lo que es lo mismo la medición periódica. Ahí están los principios, a donde nos tenemos que circunscribir cuando yo no pueda resolver un problema por la 17, por la 41, por la 42. Siempre y cuando hablando de entes nacionales. Ahora, en los entes que están obligados a presentar información contable conforme a las normas internacionales de información financiera, obviamente que también tenemos que echar mano a esas normas. ¿Me entienden, chicos? Pero en el marco conceptual están dados, tanto para activos como para pasivos, los criterios de mínima, para medir a nivel primario, a nivel secundario, a fecha de balance, cualquier elemento de los estados contables. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Está todo bien? Bien. ¿Qué siguen las disciplinas? Sigue la ley 23.928, la ley de convertibilidad, en el año 1991, donde deroga todas las normas legales o reglamentarias que autorizan establecen la indexación por precios, y tenían ahí por ajuste monetario, no sé qué más decía, de deudas, impuestos, precios o tarifa, y después dice ver la opinión de los especialistas. Bueno, para hablar de esa norma, nos tenemos que meter, hablando mal y pronto, en el decreto 316 del 95. Ahí tenemos que ir. Porque un fundamento del decreto 316 del 95 es precisamente el artículo 10 de la ley 23.928, llamada en nuestra historia económica como de convertibilidad del austral. Y miren qué ironías de la vida. El decreto 316 está firmado por alguien que es contador público, más allá de sus títulos de Harvard, pero es contador público de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ha confundido gordura con hinchazón. Discúlpenme la expresión. Fíjense, tantos años pasaron de discusiones doctrinarias sobre este tema, que vino a poner fin a esa discusión un artículo de la ley 27468 del 2018. Un artículo. No sé si está a tu alcance, Sol, poder identificar ese artículo de la ley 27468. Es un agregado que le hacen al artículo 10 de la ley 23.928. Y con eso se termina la discusión.
El 5, ¿no, profe? ¿Cómo decís, Ramiro? Que el artículo 5 hace esa incorporación. ¿Qué dice el artículo 5? Incorporarse como último párrafo del artículo 10 de la ley 23.928 y sus modificaciones el siguiente. Que la indicada derogación no comprende los estados contables respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 infine de la Ley General de Sociedades 19.550 y sus Bien. modificaciones. ¿Les queda alguna duda? O sea que comenzamos hablando del decreto 316 del 95 para poder hablar de ese artículo 10. ¿Entiende? El artículo 10 es la ley del año 91 y en noviembre del 2018 le ponen fin a la discusión con ese agregado al artículo 10. ¿Qué nos están diciendo allí? Palabras más, palabras menos. Que la doctrina contable, muy rica en estos temas, tenía toda la razón. Y cuando yo dije que esta persona que es contador público y que firmó el decreto 316/95 y que es autor de la ley de convertibilidad, la 23.928, ¿me entiende? Confundió gordura con hinchazón. Unidad de medida no es todo lo que dice el artículo 10 de la 23.928. ¿Me entienden, chicos y chicas? ¿Está claro hasta acá? Fíjese cómo se termina la discusión. ¿Qué más sigue, Sol? Bien, después de la ley de convertibilidad está la ley 24.073 en 1992, donde en el artículo 39 expresa que los ajustes contables nunca estuvieron alcanzados por la ley de convertibilidad. Bueno, esa ley está circunscrita más que todo al ajuste por inflación impositivo, que también le pusieron fin en el año 2018. Porque si ustedes se fijan, la 27468 también tiene algún artículo referido al ajuste por inflación impositivo, tema que no nos interesa. Por eso el tema de la 24073 es como decirles, hagamos ceteris paribus. ¿Me entienden? Porque ustedes saben bien que hay un divorcio entre las normas contables que rigen nuestra profesión y las normas impositivas. Eso lo van a ver en Contabilidad Superior 2, chicos. ¿Me entienden? Nada que ver. Por eso hagamos ceteris paribus de esta ley 24073. Pasa, Sol. Después viene la ley 24.083 de fondos comunes de inversión en su artículo 27 en el año 1992, que dice que los fondos comunes de inversión deben publicar estados de resultados en moneda de valor constante. Bien, eso sí tiene vigencia, porque ustedes saben que los fondos comunes de inversión lo que presentan son estados de resultados. No tienen estado de situación patrimonial. Ellos manejan dinero de inversores que pueden ganar o perder dinero, como todos sabemos. Entonces, esos estados de resultados, la ley lo dice, tienen que estar confeccionados, preparados en moneda constante. Bueno, esa ley también estaba violada. También estaba violada. ¿Me entiende? Porque clarito lo decía. Por eso es que uno de los autores doctrinarios, como Sir Fowler Newton, lo tiene incluido en su texto, como parte de la historia del ajuste por inflación contable en la Argentina. Sigamos, ¿qué más dice Sol? Después viene el decreto 316 del año 1995, donde debe
dice el Poder Ejecutivo Nacional ordena a organizaciones de control rechazar los estados contables ajustados por inflación. Y también está a ver opinión de especialistas. Bien. Ese decreto 316 ya no hemos hecho alusión. ¿Cuál es la piedra del escándalo? Era el artículo 10 de la 23.928. Tú finís ahora con la 27.468, artículo 5, como nos ha leído Morales. O sea que yo le voy a pedir que en ese tema enganchen con la 27.468. ¿Entienden? El alumno que toca el decreto 316 del 95 se tiene que ir al artículo 10 de la ley 23.928. Y fíjense cuánto tiempo pasó. La ley de convertibilidad empezó a regir el 1 de abril de 1991 y el decreto 316 es de agosto del 95. Han esperado tanto tiempo en aquella época para darse cuenta, entre comillas, obvio que estaban hablando mal técnicamente, para darse cuenta que ese artículo 10 de la 23.928 derogaba toda norma. Y ahí ellos decían que derogaba el artículo 62. Pobre de ellos, estaban equivocados. ¿Entienden? ¿Estamos, chicos? Entonces, no se me olvide. Artículo 5 de la ley 27.468 pone fin a la discusión. ¿Por qué? Porque también la ley 27.468 deroga el decreto 664 del 2003. Y el decreto 664 del 2003 es modificatorio del decreto 1269 del 2002. Que ahora lo va a leer Sol. A ver. Bien, de ahí en el 2002 tenemos el decreto 1269 que deroga al decreto 316 de 1995 y aclara, agrega párrafo artículo 10 de la ley 23.928 que la prohibición de indexar Sí. que establece la ley 23.928 no comprende los estados contables. Así es. Pero lo decía un decreto. ¿Estamos? Ahora es distinto desde noviembre de 2018 porque hay una ley que le dice a otra ley, mira, a este artículo 10 de la ley 23.928 léelo de esta manera y nos soluciona el problema a la profesión contable. En aquella época decretos hablaban de eso. Y obviamente tiene vigencia plena, reitero, el artículo 62 de la Ley General de Sociedades, llamada así a partir de agosto del 2015. Chicos, tienen que tener claro esto. Lo que tienen que hacer, reitero, 1000 veces les voy a decir. Tienen que sentarse a estudiar. Tienen que sentarse a estudiar. Porque de nada vale que sepan un procedimiento práctico, cómo se ajusta por inflación, si ustedes no saben esta base. Al menos es el criterio nuestro. Y esta es una de las pocas facultades de ciencia económica que enseña el tema. No digo la única, pero es una de las pocas en la Argentina que lo enseñó siempre al tema. Siempre. Hay gran cantidad de contadores públicos que han egresado en el país de las universidades, tanto privadas como nacionales, y que no tienen idea de esto. No saben qué tienen que hacer, estudiar ahora. No les queda otra. Ir a cursos, ir a seminarios y escuchar a los doctrinarios y a gente que conoce el tema. ¿Entienden, chicos? O sea que nosotros, gracias a Dios, somos privilegiados en este tema. Que nunca bajamos los brazos con el ajuste por inflación. ¿Entienden, chicos? Seremos cargosos, lo que ustedes nos quieran llamar. Pero hagan la prueba con algún compañero de ustedes, amigos que estudian en otra facultad. Háblenle de estos temas, a ver si lo saben. Estoy seguro que más de uno le va a decir que no lo sabe. Porque no se ocuparon de enseñarle. Lo sacaron de los programas al tema. Y nosotros, a Dios gracias, reitero, tenemos el orgullo de decir que lo enseñamos al tema. ¿Estamos, chicos?
¿Qué más dice Sol? Después viene el decreto 664 del 2003, donde el Poder Ejecutivo Nacional ordena a organismos de control rechazar los estados contables ajustados por inflación. Fíjense, chicos, el 1269, ¿qué dice? Es más o menos del mes de julio del año 2002. Como veníamos del hecatombe, de la crisis financiera y total de la Argentina del año 2001, entonces nos dice, bueno, señores, ajusten por inflación. Banco Central, recibir los estados contables ajustados por inflación a los bancos. Superintendencia de Seguros, recibir los balances a la entidad de la aseguradora ajustados por inflación. Todo en moneda constante en términos legales. Y luego en el 2003, allá por marzo, abril del 2003, nos dice, señores, suspendan, volvemos a la prohibición. Estamos, parece, un péndulo. Que sí, que no, que sí, que no. Eso es la historia del ajuste por inflación contable. ¿Estamos, chicos? Y el 664 está derogado por el 27468. Y se terminó la discusión. ¿Qué más dice Sol? Y de ahí pasamos al año 2018, donde tenemos la ley de ingreso a las ganancias, impuesto a las ganancias. La ley 27.468, que incorpora como último párrafo del artículo 10 de la ley 23.928, que continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley General de Sociedades 19.550 y deroga el decreto 1269 del 2002 y el 664 del 2003. ¿Les queda claro, chicos? Se terminó la discusión. Pero obvio, si no conocen los antecedentes, ¿para qué vamos a ir al final de la novela? Conozcamos el libreto. Ahí lo tienen, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, ¿está todo claro? Sí, yo la verdad que ahora pude entender todo el tema porque agarré y uní un montón de cosas y bueno, me quería matar después porque no lo sabía. Nosotros queremos que salgan bien preparados. Porque a Dios gracias nuestra facultad no larga a la calle contadores así regu. No, o son buenos, muy buenos, excelentes, sobresalientes, si no, no salen, no egresan. Se tienen que convertir. ¿Entiendes? Salen bien preparados. Ojo, nuestra facultad tiene pergaminos académicos. ¿Entienden? Entonces, aprovechemos, chicos. ¿Qué más quieren preguntar? Porque ahí estaría una reseña de las normas legales. Que ustedes si quieren la pueden enganchar, la pueden ayornar junto con las normas contables. Por ejemplo, el artículo 62 de la Ley General de Sociedades, ¿qué pasa? Va con la resolución técnica 6 de 1984. Por ejemplo, la resolución 240 del 2002 de la Federación es en el mismo año que el decreto 1269 del 2002. La profesión contable, antes que al decreto, dijo sí al ajuste por inflación. Porque a partir de enero del 2002 se comenzó a represar la información, la unidad de medida contenida en la información contable. ¿Me entienden? Y muchas veces, lo que queremos que sepan ustedes es, en aquella época, en el 2002,
Si ustedes toman la resolución técnica 6, cuando habla de la discontinuación y la continuación de los ajustes, ¿alguien se anima a buscar en el RT6 ese tema? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque cuando se reanuda el ajuste por inflación en a partir de enero del 2002, la base para ajustar por inflación era diciembre 2001, aun cuando la partida tenga fecha de origen año 2000, año 99, por ejemplo. No, año 2001, mes de diciembre. Profe. En cambio, con la resolución 539 de la FAPSE del 2018, cuando se vuelve a reanudar el ajuste por inflación, ya la base del ajuste por inflación es distinta. Es distinta. Por eso, ¿quién se anima a buscar en la RT6 lo que dice actualmente esa frase? Profe, ¿Sí? podíamos continuar la exposición que Sol o Ramiro, bueno, ahora ya la dejemos descansar a Sol, que Ramiro lea la secuencia que tiene la normativa contable. Así usted, de la misma manera que hicimos las legales, vamos, digamos, en el orden con las normas contables. ¿Qué le parece? Sí, dale, bueno. A ver, Ramiro. Sí, dice resolución técnica número 2 del año 1976. Se aprueban las normas de indexación de estados contables obligatorio para sociedades cuyos ingresos brutos superaban los 100.000 millones de pesos como información complementaria. Bueno, ¿Sigo? esa norma legal, esa norma contable, yo les decía al comienzo, tiene una sagrada doctrina hoy por hoy, porque toda norma contable que ya no nos rige es doctrina. Esa fue la primera norma contable profesional sobre indexación. En aquella época se hablaba mucho sobre indexación. Es ajustar por índices. Sobre indexación de estados contables, que luego la RT6 le llama moneda constante de común, y hoy llamamos moneda homogénea. Pero la base de la 76 es esa. Ustedes la pueden seguir del material que les preparó la profe Florencia. Lo pueden seguir. A ver, ¿qué más dice la resolución técnica 2, Morales? ¿Hay algo más que tengas en la filmina? No, solo dice eso, profe. Bueno. ¿Sigo? Sí, ¿qué más dice? Después dice resolución técnica 6, original, en el año 1984, requería el ajuste integral en cualquier contexto y tiene anexos, dice. Sí, bueno. Ustedes saben que la resolución técnica 6 viene a ser, y la podemos interpretar como una réplica al agregado que se le hizo al artículo 62 de la Ley General de Sociedades en septiembre de 1983. A ese parrafito que dice que los estados contables de periodo completo intermedio deben ser preparados en moneda constante. Bueno, surge la resolución técnica 6. Por supuesto, teníamos un antecedente grande que era la resolución técnica 2 del año 76. ¿Me entienden, chicos? Y la 6, fíjense, es de mediados, más o menos de mayo de 1984. Vayan sacando cuentas. ¿Cuándo se suspende el ajuste por inflación? Yo les quiero decir algo, chicos. En plena crisis del 2001, en plena crisis de todo tipo, financiera, económica, laboral,
de todo que vivimos los argentinos, aún así, la federación nuestra, la FAPSE, sacó una resolución donde convalidaba la estabilidad monetaria. Porque ustedes tienen que saber que antes de la modificación de la sección 3.1 de la resolución técnica 17 referente a unidad de medida, la FAPSE era la que establecía el periodo de estabilidad o inestabilidad monetaria y solamente tenía parámetros cualitativos, los que están actualmente en la sección, como parámetros cualitativos. Pero ¿qué pasa? Cuando se modifica esa sección 3.1 por la resolución técnica 39, allí ¿qué se dice? Se cambia, porque allí la federación es como que se lava las manos. Ya no es ella la que dice, nos dice a nosotros la profesión contable, ¿hay estabilidad o inestabilidad monetaria? No, porque pone el parámetro cuantitativo de que en 3 años la inflación medida en ese momento con el IPIN, índice de precio interno al por mayor, debía dar no menos de 100% o más del 100% de variación en 3 años, que implica un promedio de casi un 26,6% anual. Obviamente, ¿cómo se saca eso? Tienen que recordarlo. Mediante la raíz cúbica, ¿de quién? De 2. ¿Se acuerdan por qué de 2? Porque el 100% dividido en 100 me queda 1, más 1 del factor de capitalización, ahí quedan los 2. O sea que la raíz cúbica de 2 le va a dar 1,266666 periódica, la fracción. Eso implica que ese es el promedio anual. No es 100 dividido en 3. Recuerden que la inflación es función de tipo lineal. ¿Así es? ¿Así es, Sol? ¿Es lineal? Exponencial. Ah, perfecto. En el acto tenían que haber dicho, profe, está yendo para otro lado. ¿Me entienden, chicos? Profe, era Es raíz. exponencial. Raíz, o sea, con el índice de cuánto era, porque eso yo estábamos el otro día hablando con Rami y no sabíamos si era de 12, de 11, de qué era. Raíz, escuchame. El agregado dice en la sección 3.1 por la resolución técnica 39, en este tema dice que es que la inflación en 3 años debe ser no menos del 100% o más del 100%. En 3 años. Entonces, si ustedes quieren saber, el 100% tiene que acumulado en 3 años. Y para que se acumule en 3 años, tiene que haber durante 3 años una inflación promedio del 26,6%. ¿Para qué? El factor de capitalización va a ser 1,26666. Elevado al cubo le va a dar 2. ¿Me entienden? 2 menos 1, 1. Por 100, 100. Ahí tienen el 100%. ¿Está claro ahora o no? Sí, profe, ahora sí. Bueno, porque la raíz es de 3, es cúbica porque estoy sacando el promedio de 3 años. Bien. Y después cuando nos... No, bueno, pero terminamos con esto y después le hago las dudas que tenía. Terminamos con esto y después le hago otras preguntas. Ustedes saben, chicos, que estos son, cuando yo hablo siempre digo, uso una licencia pedagógica, esto es un tsunami cognitivo, trae todo. Entonces no me pida que me quede en un solo tema, yo suelo disparar para otros temas, ¿me entienden?
Bueno, discúlpenme, pero yo hago así. Bueno, ¿a dónde estamos? A ver, retomemos el hilo. Sí, dice la resolución técnica 10 de 1992, en el capítulo B 2.2, reitera las disposiciones de la RT6. Para. La resolución técnica 10 hoy es doctrina sagrada, rica doctrina. Es más o menos la RT 17 de hoy, salvando las enormes distancias. ¿Por qué? Porque allí se seguía manteniendo la moneda constante. Tal es así que hay autores doctrinarios como ser Ostengo, en su libro El modelo contable, le iba poniendo a los modelos la resolución técnica. Y la resolución técnica 10 se lo ponía a nuestro modelo número 4, que le llamamos modelo combinado. Valores corrientes con unidad de medida homogénea. ¿Estamos, chicos? Eso era el modelo del RT10, que luego, por el decreto 316 del 95, se hizo modelo número 3. El alumno que conoce este tema puede estudiar las normas contables y legales a la vez, año por año. Obvio que si no se anima, las abordan por separado. Es más, así se las pedimos por separado. Pero nada obsta en que el alumno diga, yo quiero dar todas las normas legales y contables, año por año, y bienvenido va a ser. Y si la sabe, obviamente que un día le va a quedar chico. ¿Entienden? Bueno. Entonces la 10 es doctrina. ¿Qué sostenía la 10? Sigamos el ajuste por inflación contable. Era todo ajuste por inflación contable. Es más, ya la resolución técnica 6 tenía dos anexos, el A y el B, que la 10 derogan esos anexos. ¿Por qué? Porque el anexo A eran normas transitorias, de evaluación hablaban en aquella época, y no de medición, de evaluación de activos y pasivos. Eran normas de evaluación. Obvio, la resolución técnica 10 trajo normas de medición. Las trajo. Pero también hablaba de evaluación, la 10. O sea que el anexo A de la RT6 es el que lo saco, la RT10 queda eliminado, digamos que era el de evaluación. ¿Y querés que te diga una cosa? Te agradezco la pregunta. Por eso es que el modelo contable doctrinario, que es lo primero que le enseñamos a ustedes, en el modelo número 2, que es costo con unidad de medida ajustada por inflación porque es moneda homogénea. Por eso es que yo siempre le digo que ahí podemos aplicar el anexo A, porque estoy hablando del modelo doctrinario, no estoy hablando del modelo profesional que está ceñido a las normas contables profesionales vigentes. Porque allí yo puedo, fíjense, le voy a dar dos ejemplos. La moneda extranjera, yo la tengo que medir al cierre, al tipo de cambio. Comprador, obviamente, a fecha de cierre. Pero nada obsta que yo en ese modelo número 2 también pueda hacer el costo ajustado por inflación. Pero ciñéndome estrictamente al anexo A, yo puedo hacer la moneda extranjera directamente como si estuviéramos en el modelo número 3 y 4, en valores corrientes. ¿Estamos? Y lo mismo podía hacer con la mercadería en general.
porque la norma esa del anexo A de la resolución técnica 6 me permitía tomar también el costo ajustado, el costo en moneda constante, y también me permitía tomar como alternativa el valor corriente, un costo de reposición, por ejemplo. O sea que yo en el modelo número 2 también puedo aplicar el anexo A. Pero ¿por qué no lo pedimos en doctrina contable? Porque ya directamente, si así nomás ustedes no logran tomar bien el tema, porque esto es estudiar pala en la cuña. Estudiar pala en la cuña. Y lo reforzamos, por ejemplo, con Ostengo. Pero ustedes no hacen caso. ¿Me entienden, chicos? Miren todo lo que ustedes deberían saber en materia de modelos contables doctrinarios. ¿Entienden? ¿Qué más quieren preguntar? Estamos bien, profe. Además, por aquí yo no quiero solamente que hable Morales y Hueso. Los demás, ¿están escuchando? ¿No tienen preguntas? Profe, me quedé Con esto. Sí. Profe, me quedé pensando en el modelo Sí. 2, cuando usted dijo que se podía aplicar el anexo A de la RT6, Sí. que se podía, o sea, hacer como el modelo 3 y 4. Me dejó volando, profe. ¿Qué te pasa? Me confundió, porque ¿Qué problema tienes? estaba yendo bien con usted y me confundió cuando usted habló ya del modelo A con del modelo 2 con el anexo A. Bueno, Sol, ¿cómo resolver un problema de modelo contable doctrinario? Si a vos te dan moneda extranjera, ¿cómo lo resolvés? ¿Lo resolvés de una sola manera o lo resolvés de dos maneras? De dos maneras, me dijo recién. Me dijo o que podía tomar el tipo de cambio al cierre, en caso de estar a la fecha de los estados contables, o podemos ajustar al importe que tenía la medición inicial. Sí. Y si moneda extranjera, ustedes saben que es un rubro no monetario. Por eso, solamente por la moneda extranjera o por la mercadería, yo puedo trabajar con el anexo A. Lo que pasa es que ustedes no lo conocen al anexo A. Ustedes van a decir, ¿para qué lo vamos a conocer si ya no existe? Bueno, pero si ustedes no saben doctrina contable, mal pueden pretender saber modelo contable profesional. Si ustedes antes de saber interpretar una norma contable profesional, necesitan doctrina. Ahí está el problema de ustedes. Doctrina contable. Más vale. Y ya que hablamos del RT6, en algún momento en la Argentina, antes de que la federación se decidiera volver al ajuste por inflación contable, ¿qué ha pasado? Estaba la resolución técnica 48 sobre remediación de activos no monetarios. A tal punto que esa resolución 539, una de las alternativas que daba era la articulación entre la RT6 y la RT48. Ahora yo les pregunto a ustedes, desde la sagrada doctrina contable, ¿es posible articular la RT6 con la RT48? ¿Saben cuál es la respuesta? Terminantemente no. ¿Por qué? Simplemente porque la RT6 es unidad de medida y la RT48 es medición. No confundan gordura con hinchazón. Es más, en el material de estudio que le va a quedar a ustedes,
Hay un artículo extractado del libro Ajuste por inflación contable y remedición de activos RT 48 de Carlos Federico Torres. Ahí le va a quedar el tema de la articulación de la cual estamos hablando. ¿Me entienden? Y allí tienen más o menos en 2 hojas tratado el tema. Pero en definitiva, ¿qué implica? Desde el punto de vista de la doctrina contable, no es posible la articulación. La RT6 es unidad de medida y la RT48 es un problema de medición. ¿Me entienden? Pero las normas contables muchas veces violan la doctrina contable. ¿Acaso no violan el concepto de resultado? Sí lo violan. Lo violan. Con la 48 lo han violado. Porque la contrapartida de la remedición del activo no monetario no era un resultado. Era un patrimonio neto, resultado diferido. Lo mismo han hecho con la RT31, con la aplicación de qué cosas son Cuello, Ramiro Morales, cualquiera que está. Con el valor razonable, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuál es la contrapartida? Y un saldo por revaluación. Claro, y que no es un resultado diferido, un patrimonio neto. ¿Y qué hemos dicho que es un resultado? En un contexto de capital a mantener financiero. Es cualquier tipo de variación patrimonial, cuantitativa, siempre y cuando no provenga ni de aporte ni de retiro de los propietarios. ¿Entienden? Entonces una norma contable muchas veces ha violado la doctrina contable. Y no vayan a creer que en la época de la RT10 se hablaba de los revalúos técnicos y también se los mandaba al patrimonio neto. Se los exponía en el patrimonio neto. También en el viejo anexo A del RT6, también cuando hablaba de las normas transitorias de evaluación de los bienes de uso, también hablaba del revalúo técnico y también decía que había que exponer la contrapartida en el patrimonio neto. Entonces, ¿de qué hablamos, chicos? Para hablar correctamente hay que saber doctrina primero. Si no saben doctrina, no pretendan interpretar una norma profesional. Bueno. ¿Podemos seguir? A ver, profe Florencia, ¿dónde estamos parados? Porque yo con el tsunami cognitivo ya me he ido. Tendría que seguir con la resolución de Junta de Gobierno 140 del 96. Ah, bien. Una pregunta quería hacerle a los chicos, a ver si entendieron, porque te escucho, que vos le decís que no confundir unidad de medida con medición. ¿Qué entienden ellos a eso y dónde lo ven reflejado, sobre todo? En que uno es la unidad de medida, los resultados hacen por inflación y todo eso, y la medición de acuerdo a los resultados por tenencia, todo eso es como lo que vemos en los modelos, digamos. Y vos, para explicarle a tu cliente, ¿en dónde se lo mostrarías reflejado? En el estado de resultado. ¿Qué le mostrás en el estado de resultado? ¿Cuáles son los resultados provenientes del cambio del poder adquisitivo de la moneda y cuáles son realmente resultados generados por la tenencia de dichos bienes o activos? ¿Y qué más le explicas? ¿O qué más podés mostrar? No sé.
A ver, yo le voy a hacer un agregado. ¿Ve? Cuando hay preguntas, uno puede agregar. La pregunta de la profe Adriana me va a permitir decirles lo siguiente. Cuando ustedes tienen los tres parámetros que conforman el modelo contable, de los tres parámetros llegan al resultado. Por cualquiera de los tres, llegan al resultado. ¿Estamos? Porque si ustedes están en unidad de medida nominal o heterogénea, es decir, no les llevamos el apunte al ajuste por inflación contable, ¿qué hago yo? Llego al resultado. ¿Cuándo voy a tener, por ejemplo, un resultado? Cuando realice una venta. ¿Y voy a tener algún resultado negativo? Y sí, cuando compare el valor límite de un activo con el valor contable. Y cuando ese valor límite sea inferior al valor contable, a la medición primaria. Pero para eso tienen que saber la problemática de los valores límites de los modelos contables. ¿Me entienden? Por el segundo parámetro, también van a llegar a un resultado. Y a lo mejor alguno de ustedes, varones o mujeres, me pueda decir, y en la unidad de medida, usted dijo que si no hacemos ajuste por inflación, vamos a tener ganancias si vendemos y una pérdida cuando comparemos el valor límite de un activo, por ejemplo. Y cuando hagamos el ajuste por inflación contable, bueno, cuando hagamos el ajuste por inflación contable, apliquemos moneda homogénea, evidentemente tenemos el RECPAM, positivo o negativo. Lo que antes la doctrina le llamaba REI, el REI podía ser positivo o negativo, o RED si había deflación. ¿Entienden? Pero si yo me voy al criterio de la medición de activos y pasivos, también voy a tener un resultado. También lo voy a tener. ¿Cuándo? ¿En qué modelo voy a tener? No se olviden que ahí tengo o costo o valores corrientes. Ustedes saben que la diferencia entre un valor corriente y un costo, depende del modelo, me va a dar un resultado por tenencia. Ya lo estaba diciendo el Solcuenso. Y los resultados por tenencia pueden ser positivos o negativos, pero también va a depender del modelo contable. Más vale. El 2, por ejemplo. El 2 se aplicó el anexo A doctrinariamente de la ley RT6. Me va a llegar a un resultado por tenencia. Entonces se me va a juntar los RECPAM y los resultados por tenencia. Y si yo mido doctrinariamente en el modelo 2 las mercaderías en valores corrientes, obviamente que el costo de la mercadería vendida lo voy a tener que medir también al costo de reposición. Más vale. Del momento de la venta, ajustado por inflación al cierre. Y ahí voy a tener resultados por tenencia, positivo y negativo, de la venta. ¿Entienden? Y del criterio de capital a mantener, sí, voy a tener resultados. Más vale que sí. No se olviden que tanto en capital a mantener financiero como en el no financiero, el físico, por ejemplo, si no le queremos llamar físico, le llamemos no financiero. Si no le queremos llamar operativo, le llamemos no financiero. Si no le queremos llamar económico o productivo, le llamemos no financiero. Bueno, y ahí tienen el concepto de resultado. Más vale que sí. Por eso, con los tres parámetros llegan al resultado. Llegan al resultado. Miren, ustedes saben que para saber modelos contables doctrinarios, la base está dada por Palo y Acuña. Contabilidad pasado, presente y futuro y el libro de las redes conceptuales. Ahí está la base. Mínimamente esa es la base. La pueden ampliar con otros autores, pero esa es la base. Bueno,
Por ejemplo, quieren hablar de rubro monetario o partidas monetarias y no monetarias. Ahí la profe Florencia tiene preparado el material. Ahí vamos a trabajar con Paren Acuña, pero sistemas contables. Es un capítulo 5. Y ahí están definidos los rubros. Y si alguien quiere no darle bolilla a esa doctrina de Paren en ese libro, bueno, tendrá que ir a contabilidad pasado, presente y futuro. Tendrá que ir a las redes conceptuales. ¿Me entienden? Ahí van a tener las bases de lo que es un rubro monetario y de lo que es un rubro no monetario. Bueno, a ver, Florencia, decime, ¿qué más tengo que ver ahora? A ver, contá. Bueno, te habíamos dicho, pasamos la resolución 140, entonces, y venía la bueno, la RT16. resolución 140, está bien. La resolución 140 viene a ser como una réplica al decreto 316 del 95. En el año 95, eso lo dice la doctrina contable, el Banco Hipotecario Nacional en aquella época, para poderle repartir utilidades a la tesorería de la nación, no le hicieron el ajuste por inflación contable. Máxime porque los auditores externos eran miembros de un estudio contable muy famoso en Capital Federal, que estaba vinculado a la Comisión Nacional de Valores. No hacen el ajuste por inflación, porque si hubieran hecho el ajuste por inflación, no hubieran podido pasarle dinero al Tesoro Nacional. ¿Me entienden? O sea, que autoridades que son contadores públicos, la mayoría, violaban las normas contables. Claro, porque ellos comienzan con el famoso artículo 10, no hagamos mal ajuste por inflación. Ya está, se terminó, ya dije la discusión. El decreto 140 le daba una pauta orientativa y objetiva. 8% de inflación anual. Es como decirle, mira, si la inflación te daba menos del 8% anual, no hagas el ajuste por inflación. Pero si querés la nota de los estados contables, podés poner. Y si daba más del ajuste por inflación, hacelo, tenés obligación de hacerlo. Eso era el decreto 140 del 96. Réplica al decreto 316 del 95. Contá. Es la resolución 140 de la Junta de Gobierno. Sí, del 140 del 96 de la FAPSI. Sí, exactamente. Resolución. Era resolución, no técnica, resolución a secas. Bien. ¿Qué viene después de la resolución 140 del 96? La RT16, ya el marco conceptual en segunda parte, en el punto 6.1. Bueno, el punto 6.1 de la RT16 es parte del marco conceptual cuando habla del modelo contable. Entonces, ¿qué pasa? Ese punto 6.1 de la 16 me gustaría que alguno, o Ramiro, o Sol lo lea, o cualquiera de los chicos que están, que lo lea. De la actual resolución técnica 16. Yo lo tengo, profe. A ver, dale. Dice 6.1, unidad de medida. Los estados contables deben expresarse en manera homogénea de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden. En un contexto de estabilidad monetaria, como moneda homogénea se utilizará la moneda nominal. Bueno, en principio, ¿qué le dice el RT 16? Que la unidad de medida es la unidad homogénea. Y en periodo de estabilidad monetaria, la unidad de medida nominal es sinónimo de moneda homogénea.
palabras más, palabras menos, eso es lo que le está diciendo. ¿Así dice Morales o no dice así? Sí, profe. Bueno. Entonces, sobre el modelo del RT16, no hace falta que hablemos, porque eso ya no es problema que lo tengamos que repetir, porque se sobreentiende que ya para el primer llamado lo tenían que haber sabido. El modelo contable del RT16 es el modelo contable del punto 6.1, 6.2 y 6.3 del RT16. Y, por ejemplo, hay un texto de Aldo Gelso, de medición contable patrimonial, que en aquel momento, cuando sale el libro, directamente compara el modelo contable argentino con el modelo de las normas internacionales. ¿Alguien ha estudiado ese tema así? A ver, díganme. Estamos en una clase de consulta. Sí, profe. Es más, al final de la RT16 yo tengo la comparación con el IASC y después con el profe Gonzalo habíamos visto ya con el IASBI. Entonces hay cosas diferentes entre el IASC y el IASBI también, digamos. A ver, Sol. Si lo tenés ahí a mano, el tema, lo podés leer. En unidad de medida, ¿qué dirías hoy vos? Con la norma internacional me decís la NIC 29. Chao. Eso me va a decir. En la norma contable argentina, ¿qué me dirías hoy vos? Así cortito. ¿Cómo, profe? Espere, no le entiendo porque se me corta. A ver, si vos comparás el modelo contable argentino con el internacional, en materia de unidad de medida, yo te digo, si te pregunto del internacional, vos me vas a decir, hay que aplicar la NIC 29. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Y en la norma contable argentina, ¿cómo harías vos? ¿Cómo resumirías vos hoy la unidad de medida a nivel normas contables profesionales argentinas? Moneda homogénea. El marco conceptual Oye, de RT17 tiene plena vigencia la RT6. Tiene plena vigencia. Así de simple. Si vos me querés decir la resolución solita de la FAPSE 539 del 2018, modificada por la 553 del 2019, también te la voy a aceptar. Pero tenés que mencionar la 6. Tenés que mencionar la 6. Bueno. ¿Qué más podrías decir? Ojo que no termina allí, de unidad de medida. ¿Qué más puedes decir? ¿Pondría la sección 3.1 de la 17? Sí. ¿Y tendría que poner la interpretación número 8? Sí, porque es la que explica esa sección. ¿Y qué te dice la interpretación número 8? Ay, esa me daba justamente sobre esa sección de la RT17 y sobre la RT6. Bien. ¿Qué te dice? Palabras más, palabras menos. En términos así simples. Mirá, dale bolilla al parámetro cuantitativo. No le des bolilla a los parámetros cualitativos. Porque cuando sale esa modificación, lo que no quería hacer la profesión contable era el ajuste por inflación. Porque ellos demoraron hasta el último para aflojar con la resolución 539 del 2018. Porque ya no podían tapar el sol con los dedos de la mano. Porque ya el parámetro cuantitativo no los dejaba vivir. ¿Entiende? Sabían que ya en 3 años la inflación se había escapado más del 100% con el IPIN. Sabían ya. No obstante eso,
por la resolución 539, ellos consideraron que recién a partir del 1 de julio del 2018 se podría haber hecho el ajuste por inflación, porque también dieron alternativas, porque hasta dieron la posibilidad de no hacerlo el ajuste por inflación en los ejercicios iniciados a partir del 1 de julio del 2018. No. Tienen que recordar que decía, si terminaba el ejercicio económico hasta el 30 de diciembre de 2018, había opción. Si terminaba el 31 de diciembre, tenés que hacerlo al ajuste por inflación. Era una resolución muy flexible. ¿Por qué? Porque tenían que permitir que la profesión contable salga del paso. Como sea, hablando en términos vulgares, reitero. ¿Sí? Bueno, pero yo quiero que veamos el tema de la discontinuación de los ajustes por inflación. Yo les dije que cuando en el año 2002, a partir de enero, se reanuda el ajuste por inflación, la base para la reexpresión de los estados contables era diciembre 2001. Hoy no es así, porque que aquel que practicó el ajuste por inflación contable en el 2018, la base para la reexpresión no era junio 2018, era la fecha de origen del bien. Y para saber la fecha de origen también tenía que saber que por la resolución 287 del 2003 se había discontinuado el ajuste por inflación contable a partir de octubre del 2003. ¿Entiendo? ¿Por qué? Porque más o menos era como decir, bueno, le contestemos al Estado Nacional con el decreto 664 del 2003, que lo volvía a suprimir y le decía a los entes de control, no reciban balance ajustado por inflación. Banco Central no reciba, Superintendencia de Seguros no reciba, Comisión Nacional de Valores no recibas. ¿Entiendes? Entonces la 287 lo discontinúa. Quiere decir que lo que empezó por la 240 del 2002, a partir del 1 de enero del 2002, se terminó el 30 de septiembre de 2003. ¿Estamos? Fíjense cuánto tiempo estuvo la profesión contable sin hacer el ajuste por inflación. Desde el 1 de octubre de 2003 hasta que surge la resolución 539 del 2018. Con todas las... Y ahí en el 2018, lo que usted decía, las partidas que ya teníamos desde el 2001, qué sé yo, las ajustábamos desde octubre del 2003, desde septiembre de 2003, Claro. digamos. Sí. Pero si vos tenías una partida incorporable en el año 2005, en mayo del 2005, por ejemplo, tenías que hacerlo desde mayo del 2005. Claro, perfecto. ¿Y cómo hacías? ¿Todo iba a RECPAN? No, porque parte iba al área, al ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Y lo que era del ejercicio 2018, sí, RECPAN. ¿Me entienden? Sí, RECPAN. Ahora, todos aquellos que no hicieron el ajuste por inflación y lo pospusieron para el 2019, lo mismo tenían que hacer. ¿Entienden? Siguiendo las mismas normas, las mismas bases. Entonces, lo que tiene que quedar en claro, que el último ajuste por inflación contable se hizo en la Argentina hasta el 30 de septiembre de 2003. Quiere decir que los balances del 2003 llevaron ajustes por inflación hasta septiembre de 2003. Porque a partir de octubre de 2003 se discontinuó el ajuste por inflación, merced a la estabilidad monetaria que resolvió la federación nuestra, la FAPSE, por la resolución 287 del 2003. ¿Les queda claro?
Sí, sí, profe, yo justo tenía duda con eso de cuando se cortaba el ajuste y se volvía a hacer, esto de cuándo usábamos la base, de qué fecha usábamos para hacer Bueno, ajuste y todo, y justo me quedó claro con esto, así que... no, pero no, escuchate. Yo le pido a Ramiro Morales o cualquiera de los chicos que tengan la RT6 que busquen esa parte y lean, porque obviamente que tiene que ser una resolución técnica 6 que tenga la modificación de la 539 de 2018. A ver, ¿qué dice? Acá la tengo, profe. A ver, ¿qué dice? Léelo al título, ¿qué dice el título? Interrupción y posterior reanudación de los ajustes. ¿Qué punto es? ¿Qué sección es? Es el 4.b.13. 4.b larga o b corta. B larga. 4b larga punto 13. ¿Así es? Claro, está en números romanos. Tenés el 4, o sea, la I, la B corta. Sí. Punto B larga, punto 13. Al final casi de la RT. Léelo. Bien, cuando una entidad cese en la preparación y presentación de estados contables elaborados conforme a lo establecido en esta norma, deberá tratar a las cifras reexpresadas por el cambio del poder adquisitivo de la moneda hasta el momento de la interrupción de los ajustes como base para los importes de esas partidas en sus estados contables subsiguientes. Bien. ¿Qué versión es esa RT que vos tenés? ¿De qué año es? ¿Tiene la 539? De acuerdo a lo que tú opinás. Va, ya no se puede hacer el corte, va, no sé. Fíjate cuándo fue cuándo fue impresa la RT, esta RT que tenía ahí. Sí, sí está, modificada por RT número 19, 27, 39, resolución JG número 249, la 312 y la 539. Bueno. Ahora les queda claro el problema de la base cuando se discontinúa el ajuste y después vuelve a empezar el ajuste. Les vuelvo a repetir. Cuando se habilita el ajuste por inflación contable por la 240, por la resolución 240 del 2002, la base para la reexpresión del ejercicio 2002 fue diciembre 2001. Ustedes tenían que reexpresar todo en función de diciembre 2001. Por ejemplo, si querían reexpresar ventas del mes de octubre del 2002, ¿qué tenían que hacer? Diciembre 2002 sobre octubre 2002. Hasta ahí estamos bien. Pero si ustedes tenían activos, por ejemplo, bienes de uso, y no han incorporado en el ejercicio 2002, la base para la reexpresión fue diciembre 2001. ¿Y cómo determinaron el coeficiente de reexpresión? Dividiendo el IPIN de diciembre 2002 sobre el IPIN de diciembre 2001. ¿Se dan cuenta? Hoy por hoy, cuando se reanudó en el 2018, y los que lo reanudaron, optaron por reanudarlo, evidentemente la base cambió. ¿Entienden? Cambió la base. Y ahí entró a jugar el área. En cambio, con la reexpresión, a partir de enero de 2002, no jugó el área, porque la base fue diciembre de 2001. ¿Hace falta algo más de este tema?
Bueno. No, profe, o sea, de lo que esto de... Y se tienen que sentar a estudiar, chicos. Lo que hicimos nosotros es una guía. Tienen PowerPoint, tienen material que está escaneado. Lo que tienen que hacer es sentarse a estudiar. Tienen tiempo. Tienen tiempo. Salvo que se vayan a carnavalear y aparezcan en la televisión. Vale. Ahí no van a estudiar nada. Pero como creo que son ustedes chicos y chicas responsables, se van a poner a estudiar. Bueno, a ver a mis colegas, tanto a Adriana como a Florencia. ¿Quieren agregarles algo más? ¿Quieren agregarles algo más? Y si no, los liberamos los chicos. No, está todo en lo mismo que usted dijo en la filmina. Lo que dijo está en la filmina, las resoluciones de la Junta de Gobierno, donde discontinúan y discontinúan, bueno, hasta la última en el 2018. Quedó una filmina en blanco, que es justamente para que ellos elaboren la línea de tiempo de la continuación y la discontinuación con las normas. O sea, desde el principio hasta ahora. Eso quedó en blanco para que ellos lo puedan analizar bien y puedan elaborarlo, porque si no es como que está todo muy, muy dado ya y necesitamos que ellos lo bajen y lo entiendan bien y estén seguros. Entonces les pido que hagan ustedes, si quieren después lo pasan para que los veamos la semana que viene, lo suben lo mandan por WhatsApp, como quieran, a ver si la línea de tiempo de cómo se fue dando el ajuste, la aplicación del ajuste por inflación en los estados contables está bien hecha. ¿Sí? Eso le pido a ustedes que los elaboren tranquilos con todo el material que le voy a dejar en la plataforma de UNJU virtual. Ahí denme un tiempito hasta la noche, yo ya les subo todo el material que tengo. Eso sería todo, Contás, no tengo nada más. Adriana. Sí, y yo lo que les digo es que reflexionen para qué se les explica todo esto, cómo ustedes lo muestran a un cliente. Porque, por ejemplo, ahí cuando les preguntaba hace rato, qué es lo que contó después el profesor Jaljal con el banco hipotecario, si nosotros ajustamos por inflación, el estado de resultado es el que se ve impactada las operaciones que generaron resultados y que van a ver que son distintas a los comprobantes que tienen los clientes. Uno le va a explicar que las ventas de enero no va a coincidir con el importe de los comprobantes. ¿Por qué? Porque están llevadas a la fecha de cierre. ¿Sí? Lo mismo que va a pasar con los gastos y por eso el resultado del ejercicio va a ser distinto. Y por lo general, cuando tenemos dinero parado o cuando tenemos activo parado, cuando tenemos la parte del activo que está ajustada, o sea, que hace el efecto de la moneda a la pérdida del valor, es que a mí el resultado me va a dar negativo. En cambio, cuando tenga mucho pasivo histórico y que no se ajuste, ahí el resultado me va a ser positivo. Es uno de los motivos por los que la AFIP no quiere ajustar por inflación, porque las empresas que están en punto de quebrar, seguro que tienen mucho pasivo histórico. Como por ejemplo, deberle a los empleados, deberle a los proveedores, deberle al fisco, y que no se ha ajustado, entonces eso me va a generar un RECPAM positivo. ¿Sí? Entonces ustedes a través del estado de resultado y de cada una de las operaciones, tanto de venta como de compra, como los gastos, van a mostrar que si aplican moneda constante o moneda homogénea, va a ser distinta a la que tienen los comprobantes. Y por lo tanto el resultado va a ser distinto y entonces a veces ni siquiera van a tener saldo para distribuir. En cambio, la medición por lo general se ve reflejada más que nada en el estado de situación patrimonial, porque es casi todos los rubros que yo le hago la medición primaria y entonces ahí lo modifico. ¿Por qué? Porque por lo general lo llevo al valor del 31 de diciembre.
Y eso es, como decía Sol, me genera el resultado por tenencia. Entonces, que ustedes reflexionen sobre el sentido también de que ustedes cuando sean, por ejemplo, funcionarios y todo, no cometan el error de Cavallo, o capaz nomás que no fue un error, fue con intención. O cuando estén como presidentes en el consejo, lo mismo. Ver si hay que aceptar o no y cuál es el motivo por el que se aceptó. Porque yo no creo que todos los contadores no se hayan dado cuenta o hayan aceptado porque sí. Debe haber un motivo de por medio. ¿Mm? Entonces eso, hagan el proceso de reflexión para poder entenderlo, no para poder repetirlo tal cual, sino entendiéndolo para que les sirva a ustedes, que va a ser la base para el año que viene, cómo van a exponer y cómo van a explicar, después cómo van a hacer los ratios para mostrarle qué resultados tuvo la empresa durante ese periodo. Eso nomás. Gracias, Daniel. Bueno, no, gracias a ustedes, chicos. Profe, tengo una duda, que Sí. de estas chicas que me habían hablado, me habían pasado una duda que tenían y era que ¿por qué el valor límite a veces toman valores de entrada y a veces valores de salida? O sea, nosotros siempre usamos como valores de salida el BNR o el valor de utilización económica, Depende. como valor Todo. límite, digamos. Bueno, eso está en palo en la cuna, pero te lo resumo. Bueno, eso está en palo en la cuna. Les vuelvo a repetir. Palo en la cuna es sí o sí bibliografía obligatoria en modelo contable doctrinario. Obligatoria. ¿Estamos de acuerdo? Yo te lo voy a resumir solo a eso. En el modelo número 1, ustedes saben que el único valor límite de los activos posible es el valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado? Tenemos costo de reposición, valor neto de realización. ¿Qué dice la doctrina contable en este tema? Que hay que aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados. El principio de prudencia de dobles valores de un activo, no debemos quedar con el menor. Al margen de eso, tiene una regla de oro, un enunciado de oro. Las pérdidas se debitan cuando se conocen y las ganancias cuando están realizadas. Fíjense, ya me he ido al principio de contabilidad generalmente aceptado de prudencia, de lo realizado, de lo devengado. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo hago yo acá? Si ustedes al cierre del ejercicio, estoy en el modelo 1, doctrinario, 100%. ¿Cuándo hay ganancia? Ya lo dije, cuando se realiza una venta. ¿Cuándo hay pérdida? Cuando de la comparación del valor límite de un activo y el valor contable. Cuando el valor límite del activo es inferior. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el representante del valor límite del activo? ¿Podrá ser el costo de reposición? Un valor corriente de entrada, me van a decir ustedes. ¿Podrá ser el valor neto de realización? Un valor corriente de salida. Eso es menos el margen de ganancia.
¿Será que se quedó sin...? Hay que aparear costo de reposición con valor neto de realización. Y siempre dijimos... Espera que recién se le cortó. No se le escuchó. Esa amiga que te ha hecho la pregunta, ¿por qué no vino hoy? Porque tiene que estar en otra clase. Ah, sí. Bueno, Sí. no te la voy a responder porque vos me lo estás pidiendo. Es que sí, yo también tenía la misma duda, por eso. Yo te la voy a responder porque sos vos. Porque ella hizo un costo de oportunidad, tu amiga. Se quedó en otra clase. ¿Entiendes? ¿Me entendés? Eso tiene que está claro. Pero yo te la voy a responder a vos. Vos pasásela. ¿Entiendes? ¿Cuál es la condición para que el valor de mercado tenga un referente? Que el costo de reposición nunca sea superior al valor neto de realización. ¿Por qué? Porque el valor neto de realización da la idea de un valor de venta. Si yo vendo este activo hoy, ¿cuánto recupero de plata? El techo. O sea que de esos dos valores, haciendo ceteris paribus, el valor neto de realización y menos, el margen de ganancia, me quedo con los otros dos, costo de reposición versus valor neto de realización. ¿Será valor de mercado? El costo de reposición en la medida que el costo de reposición no supere en valores absolutos al valor neto de realización. Si el costo lo supera el valor neto de realización, automáticamente el valor neto de realización pasa a ser valor límite. Y es referente al valor de mercado en el modelo número 2. En el modelo número 2, yo puedo trabajar con dos valores límites. Porque lo dice la RT6. La frase costo mercado el que fuere menor queda mejor expresada diciendo costo reexpresado y valor recuperable de los activos, porque ahí ya se habla del valor recuperable de los activos. Entonces yo siempre digo, en el modelo número 2 a nivel doctrinario puedo aplicar dos teorías de valor límite. La del valor de mercado es la misma que acabo de decir hace rato para el modelo número 1, o la teoría del valor recuperable. Y dentro del valor recuperable ya tengo que hablar de, a su vez, dos corrientes, de dos alternativas, de dos criterios de opinión. ¿Qué es el valor recuperable de los activos? Es la comparación entre el valor neto de realización y el valor de uso o de utilización económica. De ambos el que fuere mayor. Esa es la opción de máxima rentabilidad. Pero hay otra que sigue el destino probable del bien. Y me apoyo en la sección 6.2 de la 16, infine, cuando dice que para la medición de los activos yo puedo aplicar el destino probable. Y si yo me afirmo en ese destino probable, un bien de cambio, una mercadería de reventa, tendrá como valor límite el valor neto de realización. Y si es un bien de uso, el valor de uso o de utilización económica. Ya a partir de cualquier modelo de valores corrientes, el único valor límite de los activos es el valor recuperable de los activos. No hay otro. ¿Estamos? Esa es la relación y esa era la pregunta que seguramente tu compañera no supo la vez pasada. ¿Por qué? Porque no estudió Paren Acuña. Tiene que estudiar Paren Acuña. No hay otra. Y voy a hacer un último agregado. Si yo me baso en que en el criterio de los valores de mercado me voy al modelo número 1 o al modelo número 2, tengo tres elementos, tengo tres referentes: el costo de exposición, el valor neto de realización y el valor neto de realización menos el margen de ganancia.
El principio va a ser el mismo. ¿Quién va a ser el valor neto de realización? ¿Qué va a ser el valor neto? Va a operar como un techo, porque implica un valor de cambio. Si yo vendo el activo, como dije, ¿cuánto me dan de plata? ¿Me entiende? Y el valor neto de realización menos el margen de ganancia viene a ser como un piso. Menos de eso no. Más del techo nunca. Menos del piso nunca. ¿Qué queda en el medio? Un valor intermedio. ¿Cuál podrá ser? Depende del apareamiento que haga con los tres, porque aquí van a ser 3 boxeadores en un ring. En cambio, si hago ceteris paribus, el valor de neutralización menos el margen de ganancia, me quedan 2 jugadores en el ring. ¿Quién gana la pelea en el valor límite? Puede ganar el valor de neutralización o el costo de repulsión. Y reitero, el costo de repulsión va a ganar la pelea, va a ser el valor de mercado para comparar con mi valor contable de cierre, con mi medición contable primaria, va a ser el costo de reposición, si no me supera en valor absoluto al valor de neutralización, o viceversa, será el valor de neutralización si el costo de reposición lo supera en valor absoluto. Les agradezco la atención y eso es lo que más o menos queremos que ustedes sepan el miércoles que viene. Tienen todo el material, tienen firminas y ustedes pueden salir adelante en el examen final. Un último aviso. Hablé esta mañana con el profe Gonzalo y les recordé que para que los alumnos excepcionales sean regulares, tienen que hacer en forma presencial, cursar la práctica de ajuste por inflación. Y me dijo que él había hablado con el secretario académico y que todavía no hay fecha porque las cátedras todavía no hicieron esa tarea. ¿Me entienden? Pero los que van a rendir el miércoles, los que van a rendir marzo, y si no se habilita esa instancia para que sean alumnos regulares, bueno, tendrán que rendir un escrito previamente. Un escrito. Aprueban el escrito y van a pasar a los pliegos o a los sobres, como le quieran llamar. ¿Estamos? De nuevo reitero, los que rindieron el turno pasado, la única que va a rendir la práctica es la señorita Colmenares, porque no pudo aprobar la práctica todavía. El resto, que rindió como excepcional y rindió la práctica y aprobó la práctica, no va a rendir práctica. Eso no quiere decir que después le hagamos una pregunta de modelo contable y no la sepan. Vale que tienen que saber cómo es bendito. ¿Me entienden, chicos? Muchísimas gracias. Los esperamos el miércoles. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, ¿Profe chicos. Lamas? Chao. Sí. Usted dijo que va a subir el material a un Ju virtual. ¿No la puede pasar por el grupo? Porque yo no estoy matriculada, yo no cursé el año pasado. Bueno, lo paso por el grupo, no te preocupes. Muchas gracias, profe. Dale, chao, chao. Chao. Chao a todos. Una consulta. O sea, a ver, si Dios quiere, aprobamos el miércoles, ¿no? No, puede rendir superior 2 hasta que no hagamos la parte de las horas prácticas. O sea, No. de la... Ah, No podemos. bien. Claro, no sé, ¿eso es lo que vos querés preguntar? Sí, Bueno, no, superior 2 no puede rendir si no tenés aprobado superior 1. claro. Bueno, pero ahí en paso, no va a rendir plata, no va a rendir el ejercicio. Tenés que saber, modelo contable, obviamente. No, obvio. Bueno, Bueno. yo creo que el miércoles y todos los que han estado hoy se han entendido. Como van a tener material, tienen todo, creo que Dios mediante, el miércoles va a haber muy buenos exámenes. Pero todo es modelo contable, ¿no? Tienen que saber el resto, el modelo contable profesional. Tienen que saber. Bueno. Chao, chicos. profe. Nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias, profe. Hasta el miércoles. No, gracias a vos, gracias a ustedes.
tiré el 20 que tenía. Ya repuse que en la vez pasada me compró 2. Sí. Venado 115. A ver, permíteme, Rosa, voy a apagar ahí, no sé. No, yo no sé apagar. YouTube. Me acaba de decir que es un micrófono que está al costado, me dijo. No, llamada. Algo me dijo que hay una llamada al costado. ¿Sí?